Bueno, sí, yo lo que preparé fue siguiendo los lineamientos orientadores de Silvia. Leí el documento y me focalicé pensando en mi rol como docente del Joaquín y de otros espacios de formación superior, aunque no son docentes, los otros, en calidad de investigadora de política educativa, que es a lo que más me dedico. Entonces pensé en función de tres puntos: el de recuperar la educación superior como derecho, el de revitalizar ámbitos políticos y gremiales, era un poco más largo el título, y avanzar en la organización de cargos docentes con diferentes dedicaciones. Partiendo de algo que aprendí de Marta Maruco, que está a mi izquierda, que tiene que ver con algo que se define al inicio, que me parece sustantivo en relación del punto de partida nuestro, que es que solo entendiendo a la función docente como un trabajo y no pensando en esto como un rol docente, digamos, no desplazando el valor de lo que hacemos como trabajo, podemos empezar a discutir. Digo, me parece que pensarnos en términos de trabajadores y trabajadoras o de estudiantes que van a ser parte de ese sector es la base sobre la cual pensar cuál es nuestra formación y cuál es nuestro rol como docentes de esos futuros profesionales de la educación. Entonces, en recuperar la educación superior como derecho, lo que pensé, que es algo que también dice el documento y recupera algo que Rinesi repite incansablemente, pero no por eso tan obvio, que es el tener la educación secundaria como derecho también implica una obligación de los que después recibimos a esos estudiantes en el nivel que sigue, y no dar por hecho que sea un derecho ya está naturalizado que es así. Entonces pensaba en dos cosas. Hay algo que me pasa como docente del Joaquín, que es una preocupación fuerte en relación a cómo acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes en relación a la escritura y a la oralidad, a las prácticas de escritura y a las prácticas de oralidad de los estudiantes. Tenemos materias en los institutos que se dedican a esto, y sin embargo me parece que ahí hay algo, no pensando que el nivel que sigue tiene que hacerse cargo del anterior y esa discusión eterna entre nosotros, pero sí creo que hay algo que tenemos que hacer, en clave de la obligación que nos establece la ley como docentes, es hacernos cargo de eso. Entonces pienso que en 4 años por lo menos algo tenemos que hacer más de lo que hacemos hasta ahora. Yo recibo estudiantes de segundo año que pienso que van a ser profesores, van a estar ya están en aula, en algunas prácticas, y hay serias dificultades en esto. Entonces, ahí, bueno, yo como joven docente me voy nutriendo de otras experiencias, de otros compañeros que tienen que ver con armado, propuestas concretas, ¿no? Relatorías por clase, preguntas guías por texto, no elegir textos que están pensados para otros niveles, pensar la alfabetización universitaria, que es algo que con Marta charlamos mucho. Digamos, ¿qué pasa con el proceso de escritura y de lectura de esos estudiantes que llegan a la educación superior y no necesariamente tienen un montón de herramientas que suponemos con las que deberían venir, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una obligación nuestra de ver, en un principio, visibilizar el problema que tenemos, mostrar experiencias que han tenido supuestos buenos resultados e intentar que no sean tan excepcionales esas experiencias, sino que sean más bien regulares en nuestra formación inicial. Y en términos de obligaciones como docentes, lo que me parece fundamental, que no nos pasa en muchos de los institutos, tiene que ver con la generación de procesos de evaluación entre pares. Yo sé que esto no, la evaluación es una idea que la derecha la usa a los fines de su proyecto, y nosotros me parece que todo el tiempo intentamos buscar modos de instalar el tema de otro lugar. Y a mí me encantaría, me parece que hay un montón de compañeros docentes que estamos pensando en esto y que buscamos los modos de observar las clases de los otros, de registrar aquellos puntos que uno podría detectar como debilidades o fortalezas de esa experiencia, que son cosas que en algunos profesorados se dan cuando vas a tomar un cargo, pero en la mayoría no pasa. No lo pienso como una cuestión, por supuesto, ni punitiva ni nada de esto, sino en términos de proceso de aprendizaje del docente en aula, digamos. Sobre todo los docentes que no venimos de los institutos, que salimos de la universidad y vamos a dar una clase, no hay nada peor que la primera clase de ese docente. Entonces, yo pido como docente en ejercicio y como formadora de futuros profes que busquemos formas de evaluación entre pares, de acompañamiento. Hay experiencias en algunos profesorados
de cargos institucionales dedicados a evaluar los programas de estudio de las materias y que después viene una devolución de ese tutor que te dice, mirá, estos contenidos no van para los tiempos que estás planificando, esto no va para el año en el que estás enseñando, esto es más pertinente para el año siguiente. Bueno, esas observaciones me parece que son fundamentales. Y por supuesto, sabiendo que esto no son procesos que terminan mañana, que es una propuesta de una política a largo plazo, ni hablar la sistematización y visibilización de estas prácticas como forma de transmitir a otras generaciones lo que vamos haciendo, ¿no? Que siempre es algo que dejamos para el final, la escritura de aquello que nos sale bien. Entonces, incluso como campaña, ¿no? Me acuerdo de la campaña de la UTE de Pública, la escuela de todos. Bueno, eso, la evaluación de lo que hacemos y las experiencias interesantes también hay que mostrarlas para mostrar que en lo público también pasa todo lo bueno, ¿no? Sobre el punto de revitalizar ámbitos políticos y gremiales, me parece muy interesante la idea que se propone de organizar consejos institucionales, regionales y provinciales para la injerencia en el diseño de los planes estratégicos de la formación docente. Me parece que es imposible que nos asumamos trabajadores de la educación y mejoremos nuestro hacer si no somos parte de las decisiones que se toman para el trabajo que después tenemos que desarrollar. Entonces me parece que podríamos pensar en una agenda de trabajo que tenga que ver con detectar los problemas generales de la formación docente, que muchos lo sabemos, pero que tendría que incluir la participación de aquellos que no necesariamente tengan ningún cargo institucional. Digamos, todos los claustros podríamos debatir esto, en todos los profesorados estamos en condiciones de hacerlo, y poder llegar a acuerdos que entonces cuando llega la política, esa larga, esa cosa, desde que se planifica hasta que llega, ¿no? Esa idea de que bajan las políticas, bueno, sea más consensuada, ¿no? Y finalmente, en el punto de avanzar en la organización de cargos docentes con diferentes dedicaciones para tareas de enseñanza, extensión, investigación y gestión. Y acá más como investigadora, digo, es un privilegio investigar en el campo educativo siempre que no estés todo el día dando clase. Entonces, nuestros compañeros del Centro Cultural y compañeras docentes que son profes de primaria no tienen la misma disponibilidad de tiempo ni de cabeza para pensar su propia práctica que yo, que no estoy todo el día dando clase. Entonces, evidentemente hay algo del tiempo y de la carga que es imposible de juntar si no la repensamos. Ahora, eso es una cosa que debatimos siempre, ¿no? Que cómo hacer para ser docentes e investigadores. Asumiendo que hay muchos profesorados que tienen, el Mariano Acosta es un ejemplo, que tiene una red de docentes que investigan sobre su práctica. Ahora, también me pregunto en sentido inverso, y acá me voy a qué pasa con los profesionales o los investigadores que después llegan a los profesorados. Entonces, ¿cómo hacer que esos investigadores que se hiperprofesionalizan en el sistema científico-tecnológico nacional, digo CONICET, que tienen un grado de especialización en temas que para muchas materias disciplinares de los campos de los profesorados donde enseñamos serían importantísimos que estuvieran, sean profesores de nuestro profesorado? O sea, que aquellos investigadores que más se especializan no solo se dediquen a la investigación, sino que vengan a los profesorados a dar clase, ¿no? Para pensar el sentido inverso, no solo nosotros y la discusión entre universidad y terciarios, que es una discusión y es eterna, me parece, sino también en cómo hacer para que los investigadores del sistema científico-tecnológico nacional sean docentes de los profesorados y puedan transmitir ese conocimiento hiperespecializado que logran en un sistema que está formado solo para aquellos que tienen disponibilidad horaria de hacer ese nivel de especialización y nosotros no. Entonces cómo pensar la necesidad permanente de formar docentes e investigadores en los espacios nuestros pedagógicos, y en la inversa, cómo trazar lazos con el sistema científico-tecnológico nacional de forma tal que esos también sean parte de los institutos donde nosotros enseñamos. Muchas gracias. Buenísimo.